Hoy vamos a abordar el sistema endocrino como parte integrante de los factores biológicos que intervienen en el comportamiento humano. Los factores biológicos que intervienen en el comportamiento humano son básicamente la herencia, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Tenemos que tener en cuenta que toda actividad humana debe ser abordada desde una concepción holística, es decir, integrada como un todo, desde una concepción sistémica, es decir, el ser humano concebido como un sistema, y contextual se refiere que en un determinado tiempo y lugar. La relación entre las partes y el todo en el pensamiento sistémico quedó invertida con respecto al paradigma cartesiano. Las propiedades de las partes explican el todo, solo que pueden comprender las propiedades de las partes tomando en cuenta la organización del conjunto. El hecho que estudiemos en forma separada estos sistemas lo hacemos solo por cuestiones didácticas y no debemos olvidar que el cuerpo humano está formado por varios sistemas y cada uno de esos sistemas depende de las actividades de todos ellos, es decir, que existe una coordinación entre todas las actividades y funciones de nuestro cuerpo. Iniciamos entonces el tema de sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Cuando se habla de sistema en biología, se refiere a un conjunto de órganos que cumplen una misma función. Aquí vemos en estas imágenes los diferentes sistemas de nuestro cuerpo y cada sistema tiene a su cargo una función específica. Así está el sistema tegumentario que protege nuestro cuerpo, el sistema muscular que hace que nosotros podamos movernos, el sistema óseo nos da estructura al cuerpo, el sistema nervioso ya hemos visto y sabemos cuáles son sus funciones, la conexión con el medio ambiente, el sistema linfático que sirve para drenar todo el líquido que está de más en nuestro cuerpo, el sistema circulatorio que lleva el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, el sistema digestivo que se encarga de nuestra alimentación, de procesar todos los alimentos que consumimos. El sistema reproductor es un sistema encargado de la continuidad de la especie. El sistema excretor es el que hace de que se purifique nuestra sangre. El sistema respiratorio lleva el oxígeno a todo el cuerpo y el sistema endocrino controla las funciones de todo en nuestro organismo. Todas las funciones de los sistemas de nuestro cuerpo que acabamos de decir está coordinado por el sistema nervioso y ejecutado por el sistema endocrino. El hipotálamo es la parte del sistema nervioso formado por un cúmulo de células nerviosas que se llaman núcleos. Cada núcleo tiene a su cargo una determinada función. Varios de esos núcleos están encargados de la fabricación y secreción de diferentes sustancias químicas, denominadas mensajeros químicos, que son las hormonas, que estimularán al tejido blanco o célula blanco para que dé inicio a sus funciones específicas. En esta imagen vemos los diferentes núcleos
y hacemos un resumen de determinadas funciones del hipotálamo. Así, el núcleo preóptico participa en funciones parasimpáticas que están relacionadas con la alimentación, la locomoción y el apareamiento. El núcleo paraventricular regula la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas, como la oxitocina, vasopresina y la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa. El núcleo hipotalámico anterior, que es el número 3, se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así como de inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. El número 4, el núcleo número 4, que es el núcleo supraóptico, se encarga de regular la presión arterial y del equilibrio homeostático a través de la hormona antidiurética. El núcleo número 6 se denomina núcleo dorsomedial y regula las sensaciones de la saciedad. El núcleo ventromedial, el número 7, está implicado en conductas agresivas y defensivas. El núcleo hipotalámico posterior, que es el número 8, tiene la función de mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. El núcleo número 9, que son núcleos laterales, regula la sensación de hambre y sed. El núcleo mamilar, que es el número 10, está relacionado con la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. Son varias las funciones que desempeña el hipotálamo, no solamente la parte endocrina, como pueden darse cuenta de lo que acabamos de explicar. Vamos a explicar brevemente cómo se inicia el proceso de la formación de las hormonas, la secreción de las hormonas y el mecanismo de acción de dichas hormonas. Todo comienza con el estímulo. El estímulo puede ser la disminución de las hormonas en sangre, como también las situaciones de estrés generadas por el miedo, el temor, el susto. Entonces, ese estímulo es recibido por el sistema nervioso central y es el hipotálamo que recibe e integra toda esa información que le viene del sistema nervioso central. Y como respuesta a ese estímulo, el hipotálamo segrega unas hormonas denominadas factores de liberación. Esos factores de liberación estimulan a la glándula hipófisis. Entonces, las glándulas hipófisis, al recibir esa señal, libera hormonas estimuladoras de las glándulas endocrinas. Y esas glándulas endocrinas responden fabricando y segregando las hormonas al torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo se encarga de llevar las hormonas hasta los receptores de la célula diana. Y una vez que esas hormonas están ya están en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, comienza a hacer su efecto específico, que iremos viendo cuando tratamos de cada una de las glándulas que segregan determinadas hormonas. Y comienza nuevamente el ciclo cuando disminuye la hormona en sangre o cuando hay situaciones de estrés generadas, como dijimos anteriormente, por el miedo, el temor, el susto, dolor, etc. El hipotálamo
como respuesta a las señales recibidas del sistema nervioso, produce un cierto número de hormonas denominadas hormonas reguladoras hipotalámicas. Estas hormonas son enviadas a la glándula hipófisis. Los factores de liberación segregados por el hipotálamo son hormonas que estimulan la secreción de las hormonas pituitarias, que a su vez estimularán también a las glándulas endocrinas a producir otras hormonas. Es una secuencia bien organizada y coordinada por el hipotálamo. El hipotálamo coordina nuestra conducta consciente e inconsciente, estimulando a las glándulas endocrinas mediante los factores de liberación, que son hormonas reguladoras. Estas hormonas reguladoras controlan la secreción hipofisiaria y el comportamiento. Haciendo énfasis, vemos que el sistema porta hipofisiario es un sistema formado por las arterias y venas que son, este sistema es el encargado de llevar la hormona liberadora hasta la glándula hipófisis. Y solamente hasta la glándula hipófisis todavía no se segrega a la circulación general. Los factores de liberación segregados por el hipotálamo y que llegan a la hipófisis anterior estimulan a la hipófisis anterior a segregar unas hormonas denominadas hormonas estimulantes. Estas hormonas estimulantes actúan sobre las glándulas endocrinas como la tiroides, suprarrenales, páncreas, gónadas masculinas y femeninas, para que éstas fabriquen sus propias hormonas, sus hormonas específicas. Como se darán cuenta, lo largo que es el proceso para la formación o fabricación de las hormonas que finalmente van a regular todas las actividades de nuestro organismo. Las hormonas de la región posterior de la hipófisis regulan los niveles de agua e inducen al trabajo del parto. La oxitocina induce el trabajo del parto y la hormona antidiurética regula los niveles de agua de nuestro organismo. Para aclarar un poquito más la acción de estas hormonas reguladoras, que son los factores de liberación segregados por el hipotálamo cuando recibe los estímulos, y tenemos la hormona liberadora de tirotropina que actúa sobre la hipófisis anterior. ¿Y qué hace la hipófisis anterior ante esta hormona? Produce una hormona estimulante de la tiroides. Y esa hormona estimulante de la tiroides actúa sobre la glándula tiroides para que la glándula tiroides produzca la hormona tiroxina. Y la misma secuencia sucede con la otra hormona cuando el hipotálamo produce la hormona liberadora de somatotropina. La hipófisis anterior inmediatamente segrega una hormona estimulante del crecimiento. Esta hormona del crecimiento actúa sobre el sistema óseo para que el sistema óseo crezca.
La hormona liberadora de corticotropina segregada por el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis anterior y la hipófisis anterior produce una hormona estimulante de la suprarrenal. Esta hormona estimulante de la suprarrenal actúa sobre las glándulas suprarrenales para que produzca sus propias hormonas, que son la aldosterona, cortisona en la parte de la corteza y adrenalina y noradrenalina en la médula de la suprarrenal. El hipotálamo, cuando recibe el estímulo que se está necesitando de estrógenos, testosterona, progesterona, libera la hormona gonadotropina que actúa en la hipófisis anterior. Entonces la hipófisis anterior produce folículos estimulantes que actúan sobre los testículos y los ovarios para que produzcan sus propias hormonas, que son la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Al mismo tiempo, la hipófisis anterior produce una hormona que se llama prolactina, que actúa sobre las glándulas mamarias para producir la leche en caso de que nazca un bebé. Entonces, estas hormonas son sustancias químicas formadas en el sistema endocrino y segregadas en el torrente circulatorio para llegar al lugar donde va a ejercer su acción. Las hormonas son mensajeros químicos, llevan información especializada a las células de los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Esos mensajeros químicos son sustancias que permiten la comunicación entre las células secretora de hormonas y la célula diana, que es la receptora de hormonas. La clasificación de las hormonas se hace de acuerdo a su estructura química, teniendo en cuenta su origen y la proximidad a las células diana. Referente a la estructura química, están las hormonas de origen peptídicas, hormonas que tienen su origen, que su constitución son las aminas, están las hormonas de origen esteroides, proteicos y glucoproteínas. Y según el origen, hay hormonas hipotalámicas, hipofisiarias y pineal. Y de acuerdo a las células, a la proximidad de las células dianas, están los locales y los circulantes. Los locales son denominadas paracrinas y autocrinas. Y las circulantes si afectan solo a tejidos específicos o si afectan a todas las células. Entonces, la clasificación de las hormonas según la estructura química, las peptídicas son las hipotalámicas y las hipófisis. Sus receptores se encuentran en la membrana de las células. La adrenalina y la hormona tiroidea de su estructura química son las aminas y sus receptores se encuentran en el núcleo de la célula. Y las hormonas esteroides como la adrenocorticales, andrógenos y estrógenos, sus receptores se encuentran en el citoplasma. Después, las hormonas cuya estructura son proteínas se encuentran en las hormonas de crecimiento y las glucoproteínas en las gonadotróficas, la folículo estimulante y la luteinizante. Y según la proximidad a las células diana, las locales actúan en células
próximas a su lugar de liberación y se le denomina paracrinas a la histamina que actúa sobre células vecinas y las autocrinas como la interleucina 2 que actúa sobre la misma célula que la secretó. Las hormonas circulantes difunden desde el espacio extracelular al interior de los capilares y son transportados por la sangre a todos los tejidos del organismo, actuando solamente en aquellas células que poseen los receptores específicos para ellas y que por ello se llama células diana.